¿Qué tal? Muy buenos días a todo el estudio y buenos días a toda la gente que nos escucha los viernes para análisis económicos. Pues conforme van pasando las noticias, sobre todo en el ámbito económico, luego uno tiende, digamos que a no estar o a perder, digamos, de vista a veces indicadores macroeconómicos muy importantes y es por esto que hoy quería detenerme en lo que significa para la economía mexicana la noticia del crecimiento en la inversión extranjera y también la noticia de la alza en la producción industrial y principalmente en la manufactura, ¿no? Y porque es porque ambos indicadores económicos están detrás, junto con otras medidas, de lo que podemos llamar hoy un superpeso o un peso muy fortalecido. Y es que la moneda mexicana es de las monedas en el mundo que más se han apreciado con respecto al dólar. El dólar se ha ido apreciando durante estos meses, en especial en el 2022, a raíz del aumento de las tasas de interés para combatir la inflación. Sin embargo, casi todas las demás monedas alrededor del mundo han comenzado un proceso de depreciación, es decir, de pérdida de valor en términos comparativos con respecto al dólar. El peso es de las pocas monedas que se ha escapado de esto y al contrario ha tenido una apreciación pequeña, pero que la hace, digamos, apreciarse con respecto a todas las demás monedas del mundo, lo cual significa que el poder adquisitivo de los mexicanos para comprar servicios o productos de otros lados del mundo ha aumentado, ¿no? Y en ese sentido, en lo que corresponde a la inversión extranjera directa, mencionar que mencionar primero que nada que la subida de la inversión extranjera directa en México corresponde en el 45.2% corresponde a nuevas inversiones, es decir, empresas que llegan a meter dinero nuevo en nuestra economía. El 47.7% de esta inversión, de este extra de inversión, corresponde a la reinversión de utilidades, es decir, empresas que ya estaban en México, ya estaban establecidas, pero han decidido aumentar su planta productiva y con eso invertir todavía más dinero. Y es que en México, para lo que es el primer trimestre del 2022, el primer trimestre de este año, se presentó un alza del 63.7%, esto en comparación al 2021 con respecto a inversión extranjera directa. Ahora nos podremos preguntar, bueno, ¿por qué hay tanta inversión extranjera en México actualmente? Si vemos muchas noticias terribles de que las cosas se están complicando. En realidad, las empresas extranjeras están viendo un panorama muy diferente al que está comúnmente esparcido en los medios nacionales. Y este panorama diferente tiene que ver con las tensiones geopolíticas alrededor de todo el mundo. Este, la batalla que se tiene con China en términos comerciales, la batalla que se tiene con Rusia, especialmente en Ucrania, ha hecho que el comercio internacional, mantener cadenas logísticas, es decir, producir en China para luego vender en Europa, producir en China para vender en Estados Unidos, por ejemplo, se ha vuelto cada vez más complicado. Por lo tanto, la posición geográfica mexicana se ha vuelto mucho más atractiva. Pero no solamente la posición geográfica, sino el hecho de que México ya era una potencia productora en términos de electrónicos, en términos de vehículos, y eso la hace un lugar ya con la mano de obra capacitada para poder recibir y albergar muchísima más inversión extranjera. Por lo tanto, los empresarios alrededor del mundo, en vez de estar invirtiendo fuertemente en Asia, como lo encontraban haciendo en otros momentos, principalmente en los años 90 y en los años 2000,
comienzan ahora a traer las inversiones a nuestro país y a otros países que estén cada vez más cerca de Estados Unidos, como también es el caso de Canadá, que ha tenido un aumento en la inversión extranjera directa. Y todo eso se traduce a una mayor actividad industrial. La actividad industrial en México para este mismo periodo fue del 3%, es decir, un aumento del 3%, pero gran parte de ese aumento se debió a un aumento del 4.7% en el sector manufacturero, es decir, las manufacturas en México están creciendo y las inversiones de las empresas se están materializando cada vez más. Esos son dos factores que están detrás, digamos, de la fortaleza del peso. Pero otro factor muy importante tiene que ver con las políticas del Banco de México. Recordar que el Banco de México es una institución autónoma, es decir, no está controlada por el gobierno federal, es una institución que se encuentra fuera, digamos, de ese ámbito de control del gobierno federal, pero que tiene un solo mandato, tiene el mandato de proteger el poder adquisitivo del peso. En este sentido, para combatir la inflación, recordemos, la inflación es la subida de los precios y conforme más suban los precios, pues menos poder adquisitivo tenemos con el mismo salario. Entonces, para proteger eso, el Banco de México comenzó desde ya años atrás un proceso de subida de las tasas de interés, un proceso gradual de subida de las tasas de interés. Ahora nuestra tasa de interés se encuentra ya en 9.25% y hemos estado conservando un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos de alrededor del 6%. Esto provoca entonces que los inversionistas internacionales, al ver que México conserva ese diferencial de tasas, al ver que México es sumamente atractivo para las inversiones, piensan poner su dinero ahí, ponen su dinero ahí porque, por ejemplo, en contraste, y este es el último factor por el cual la fortaleza del peso continúa, es que en contraste, por ejemplo, con otras economías, como la economía de Colombia o como la economía de Brasil, México tiene una deuda con respecto a su Producto Interno Bruto, es decir, con respecto a lo que produce año con año, tiene una deuda de alrededor del 50%. Eso quiere decir que si los mexicanos decidiéramos pagar la deuda, entonces tendríamos que destinar la mitad de lo que producimos en ese año para poder pagar la totalidad de la deuda. Esto es mucho o poco, bueno, siempre es importante verlo en términos relativos. Entonces, como ya habíamos comentado en este espacio, la deuda, por ejemplo, brasileña es de más allá del 90%. Estados Unidos mismo tiene una deuda de más allá del 120%. Los países en Europa, muchísimos países en Europa, la gran mayoría de ellos, su deuda pasa de incluso el 100%. En el caso colombiano es de alrededor del 68%. Entonces, ¿esto qué significa? Que estas naciones básicamente para poder pagar la deuda tendrían que destinar básicamente todo lo que producen e incluso en algunos casos cuando rebasan el 100% significa que ni dando todo lo que producen podrían pagar la deuda. En este caso, las finanzas públicas mexicanas han mostrado muchísima prudencia y lo que se ha visto para los programas sociales es una redistribución del dinero con el que ya se cuenta a través de evitar gastos superfluos, gastos que no tienen ninguna importancia y destinarlos a este tipo de proyectos estratégicos o programas sociales, ¿no? Entonces, todos estos factores, estos tres factores, recapitulando, una inversión extranjera directa sin precedentes con un aumento muy fuerte, mayores manufacturas, mayor actividad industrial, una alta tasa de interés por parte del Banco de México y poca deuda es lo que está detrás de la fortaleza del peso. Y esto lo menciono porque he estado escuchando algunos empresarios que platicando en confianza me comentan que ellos tomaron la decisión al inicio, por ahí del 2019, de invertir su dinero mayoritariamente en dólares, esperando que hubiera una depreciación del peso mexicano. Y esta depreciación no llegó, al contrario, se apreció el peso mexicano. Entonces, básicamente, ellos perdieron muchísimo dinero. Y esto lo recalco porque como empresarios siempre debemos de tener el panorama más objetivo, más claro y ver las cifras, ver los números, no dejarnos guiar tanto
pues por comentarios que pueden tener intereses y análisis bastante sesgados, sino observar las cifras, intentar darnos una idea mucho más precisa y clara de lo que está sucediendo, porque al final eso forma la fuente de las decisiones de inversión, y si uno no ve las cosas de forma clara y toma una decisión errónea, pues significa el dinero de los trabajadores, de las empresas, de las familias, y significa decisiones que pueden hacer perder dinero. Entonces es muy importante tener un panorama claro. Ya por último, y bueno, comentar un poco lo que vivimos el día de hoy con respecto a los cambios en la Secretaría de Economía. El día de ayer, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, decide dejar la Secretaría de Economía, y el día de hoy ya se anuncia el relevo. Antes o en vez, digamos, de entrar a especulaciones de por qué sale o no, de lo cual yo creo que se irá develando todo esto conforme pasen los meses. Lo que sí podemos analizar muy rápidamente es que los perfiles son diferentes, y que el hecho de tener perfiles diferentes manda un mensaje importante. En ese sentido, el perfil de Raquel Buenrostro, la ex titular del SAT, organismo conocido por básicamente todos los mexicanos, que es el organismo encargado de la recaudación de impuestos, es un perfil muy técnico, muy efectivo, y muy efectivo en negociaciones en corto. Ha logrado que grandes empresas en México paguen impuestos que antes no pagaban, que antes estaban escudadas pues en tratos con los gobiernos federales para que no pagaran impuestos o se les regresaran impuestos. En este caso, Raquel Buenrostro ha llevado una política fuerte, pero con mucha técnica y mucha efectividad, para que estas empresas de hecho paguen los impuestos. El perfil de Tatiana Cloutier, un perfil muy bueno, igual una persona muy inteligente, es un perfil más diplomático, es un perfil más hecho para declaraciones en foros, digamos, y menos para la rudeza de la negociación en corto, en donde Raquel Buenrostro ha mostrado una fluidez muy fuerte. Y en ese sentido, en el contexto de estas controversias que hay en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, todo parece indicar que hay un mensaje muy claro de que México va a proteger en el panorama internacional a sus empresas productivas, es decir, a Pemex y a la CFE, que se va a proteger lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, que no se va a dar marcha atrás, y que de hecho se está poniendo a, digamos, que las mejores cartas en los temas más importantes, y al parecer hoy por hoy un tema muy importante para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es este tema internacional, y proteger a Pemex, a la CFE y a la ley de la industria eléctrica, y continuar obviamente con un fortalecimiento de las inversiones en México, y del sector manufacturero y sector industrial. Entonces, todo esto me parece que está interconectado, y me parece que todo esto apunta a que el peso mexicano vaya a seguir su camino apreciándose, por lo menos de aquí hasta el 2024. Cuando cambie algún indicador, yo se los contaré para que todos tengamos el panorama más objetivo posible. Muchísimas gracias.